tenemos otro invitado, es el director de Prosperidad Social, Nemesio Royce, quien nos va a aterrizar un poco todas estas cifras, todos estos datos, y nos va a contar esos programas, esa política pública del Gobierno Nacional para contribuir sin lugar a dudas a mejorar estos indicadores. Director, muy buenos días, bienvenido. Hola, muy buenos días y muchas gracias de verdad por esta invitación. Bueno, ¿en qué trabajan básicamente ustedes como cabeza de sector y qué influye en el mejoramiento de los indicadores? Realmente en el Departamento de la Prosperidad Social o en el DPS, como lo llaman realmente en todas las regiones, lo que hacemos es trabajar en programas para superar la pobreza y para tener mayor inclusión social y reconciliación. Esto hay que hacerlo desde distintos puntos de vista. Hay distintos programas, unos programas son de transferencias monetarias condicionadas. Sí. Por ejemplo, Más Familias en Acción. Un programa donde hay una transferencia económica a las familias más pobres, pero condicionado ¿a qué? A que los hijos estén en el sector educativo y accedan como tal a controles de crecimiento y desarrollo en salud. Lo mismo un programa como Jóvenes en Acción, transferencia económica siempre y cuando el joven esté en programas de educación tanto tecnológica, técnica o universitaria. Pero hay, aparte de transferencias monetarias, hay un gran componente y es inclusión productiva. Y es cómo hacer que las familias se vuelvan más productivas, generen ese ingreso, y eso lo hacemos a través de emprendimiento, a través de seguridad alimentaria, a través de intervenciones rurales, que es donde mayor concentración de la pobreza tenemos en este país. Y adicionalmente a eso hay otros programas que ya están relacionados con el tema comunitario, la infraestructura social y el mejoramiento de vivienda, que también tiene un impacto directo en la calidad de vida de los ciudadanos. Bien, director, ahorita escuchábamos al director del DANE explicando un poco este concepto de pobreza multidimensional, y el Departamento para la Prosperidad Social también es una parte muy importante en la reducción de este índice, pero ustedes también manejan el tema de pobreza extrema. Hablemos un poquito de estos dos conceptos. Sí, mira, pobreza es importante aclararle a todos los colombianos la diferencia entre pobreza monetaria, donde está incluida la pobreza extrema, y el tema de pobreza multidimensional. Pobreza monetaria y pobreza extrema se mide simplemente por la cantidad de recursos que recibe la familia. Es solamente el ingreso. No mira absolutamente para nada las condiciones en que vive la familia. Y pobreza multidimensional mira 5 dimensiones de calidad de vida de esa familia: la educación, la salud, los programas de atención de la niñez y de la juventud, el tema de vivienda, servicios públicos, y obviamente también mira un tema de ingreso, que es el tema del empleo. Entonces, cuando nosotros en Prosperidad Social analizamos las dos cifras. Tenemos una doble mirada, no simplemente la monetaria, que está muy sujeta a los cambios económicos, y hemos visto este año cómo la inflación tuvo un gran impacto en ese freno en la pobreza monetaria, pero nos vamos más con la pobreza multidimensional, porque es realmente donde se ve el resultado de la política pública social que tiene el Estado. Y es una pobreza mucho más estructural. Uno puede ser un pobre realmente monetario en el momento en que pierde el ingreso. Una familia que tiene, por ejemplo, 4 personas, una sola persona trabaja, pierde mañana el trabajo, se queda sin trabajo, no vuelve a conseguir trabajo, inmediatamente ingresa a pobre monetario o a pobre extremo. Okay. Pero si esa familia en pobreza multidimensional sigue manteniendo una vivienda propia, sigue manteniendo una vivienda adecuada con servicios públicos, sus hijos están en la educación, tienen acceso a la salud, pues obviamente su nivel de pobreza no se puede comparar con la pobreza extrema, porque tiene una calidad de vida que es completamente diferente. Y tiene garantizados esos principales derechos, ¿no?, para vivir. Exactamente, y que eso es calidad de vida. De nada sirve ganarse 800.000 o por encima de la línea de pobreza, 900.000, 1.000.000, si vives en una zona donde tienes que pagar arriendo. Si vives en una zona donde no hay acueducto y donde todos los días te toca pagar el acarreo como tal del agua. De nada te sirve si tus hijos no van a la educación, o si para llegar a los centros educativos te toca pagar grandes cantidades de dinero para que tus hijos puedan llegar. De nada sirve si en el momento en que te enfermas no tienes, en pocas palabras, cómo pagar el sistema de salud y te toca pagarlo como un particular. Entonces, el ingreso lo que hace es eso, es medir solamente cuánto entra, pero no cuánto sale económicamente la familia. Entonces, a veces puedes tener un ingreso de 700, pero realmente te va a quedar ¿cuánto? 100. Nada después de pagar todo. Exactamente, pero cuando eres un pobre, cuando estás realmente en términos de pobreza multidimensional,
Tú dices, si la persona no es pobre multidimensional, tiene todo eso garantizado. Si es pobre multidimensional, pues ahí está en una pobreza mucho más estructural, que es más difícil de vencer. Y ahí es donde el gobierno nacional ha venido trabajando, ¿no? En estas variables de la pobreza multidimensional. Y ustedes, por ejemplo, desde Prosperidad Social tienen esos cogestores, ese ejército social, como lo ha llamado el presidente de la República, y que son estas personas que van donde están las personas en pobreza extrema y empiezan a chulear esas variables y cuáles ya han cumplido para ir saliendo. Así es, la red de cogestores, que es el ejército social del presidente, que es la estrategia unido, son casi 7.000 cogestores en todo el país, que lo que están es monitoreando las familias que están en pobreza extrema. ¿Para qué monitorear las familias que están en pobreza extrema? Para poder acercar la oferta de los programas del Estado con esa gran demanda que tenemos en las zonas. Entonces ellos saben específicamente cada familia en pobreza extrema si necesita un mejoramiento de vivienda, si necesita acceso a la educación, si necesita acceso a la salud. Y lo que hacemos nosotros es al interior de las entidades del Estado, liderado por Prosperidad Social, decirle a cada uno de los ministerios, aquí está la población que usted necesita. Ejemplo, analfabetismo, uno de los indicadores de pobreza multidimensional. El ministerio tiene un programa de analfabetismo. ¿Qué hacemos con el Ministerio de Educación? Le damos esa focalización y le decimos, aquí están las personas analfabetas o las familias que tienen analfabetas como tal en su hogar, para que esa intervención sea mucho más rápida, mucho más directa, pero a la vez tenga, obviamente, un mayor impacto en la superación de esa vulnerabilidad. Bien, director, el trabajo en el DPS en cuanto a la focalización de esa gestión, por ejemplo, no sé, en esta región o en esta otra debemos trabajar más. ¿Cómo se prioriza el trabajo en las regiones de Colombia? A ver, lo priorizamos por el índice de pobreza multidimensional. Okay. Nosotros tenemos un mapa donde están todos los departamentos de Colombia y ahí vemos por colores cuáles son las zonas que son más pobres multidimensionalmente. Y comenzamos a estructurar realmente hacia dónde se van los cupos de los programas y la inversión a las zonas más pobres. Y un ejemplo claro de eso ha sido la región Caribe. El 32% desde el año 2010 que arrancó el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, 32% de los cupos de los programas se han ido ¿hacia dónde? Hacia la región Caribe. Y en segundo lugar, hacia la región Pacífico. ¿Por qué? Porque cuando arrancó el gobierno, la región Caribe era la región más pobre de toda Colombia. Luego venía la región Pacífico. El año 2015, eso cambió. Esa inversión comenzó a mostrar ese resultado. Todas las regiones comenzaron a descender, pero la región Caribe pasó de ser la región más pobre de todo el país a ubicarse en la segunda región más pobre. Y ahora la primera es la región Pacífico. Entonces ahí comienza uno a ver esa correlación de cómo la inversión y la destinación de los cupos en cada una de las regiones pues va bajando esos índices de pobreza multidimensional y también los índices de pobreza monetaria. Hoy por hoy siguen siendo las regiones más pobres. La región Pacífico y la región Caribe siguen siendo las regiones más pobres. ¿Por qué, y nos indica, porque realmente el atraso que había en esas zonas era muy grande. Y poder cerrar ese gap no es de un día para otro. otro. No es de un día para otro. Entonces, nosotros vemos en todas las regiones cómo las regiones bajan, pero obviamente todas bajan. Y al bajar se mantiene esa brecha, a excepción, por ejemplo, de la región Caribe, donde ha bajado mucho más. También esto hay que decirlo, esto no simplemente es un esfuerzo del gobierno nacional con todas sus entidades y los ministerios, sino el esfuerzo de los entes territoriales. Tomen departamentos que tienen alta inversión en programas sociales y tomen departamentos de la misma región que no tienen alta inversión en programas sociales. Y ahí vemos realmente que disminuyen mucho más aquellos donde el ente territorial pues pone su granito de arena. El Atlántico ha sido un ejemplo de eso. El Atlántico ha tenido una gran inversión por parte del gobierno nacional, pero también ha tenido una gran inversión por parte de los entes locales, de las alcaldías, de las gobernaciones. Y eso hace que dos personas trabajando sobre la misma población pobre, pues eso tenga mayor impacto. Si te vas a otros departamentos donde las alcaldías, donde las gobernaciones no tienen esos programas sociales, obviamente el proceso va a ser mucho más lento. No están invirtiendo eso, pues obviamente la carga está solamente en los programas nacionales y ahí tenemos una menor reducción. Bien, director, uno de los grandes retos que ustedes tienen, porque tienen muchos, pero uno de esos grandes retos es ese acompañamiento social a estas familias que han dejado la pobreza para que no den un paso atrás, sino que sigan en esa senda de prosperidad. Así es, mira, cuando una persona deja de ser pobre o pasa esa línea de pobreza, es una media emergente, es una clase media emergente. ¿Y eso qué significa?
para que todos los televidentes lo entiendan, acaban de salir de la pobreza, pero están en alto riesgo de regresarse a la pobreza. Exacto. Entonces, son familias que en pocas palabras han superado su vulnerabilidad, pero que si algo falla, otra vez dan un pasito hacia atrás y caen en esa pobreza multidimensional y en esa pobreza monetaria. ¿Qué hay que hacer con estas familias? Seguirlas acompañando por un tiempo prudencial para que se vuelvan no simplemente una clase media emergente, sino una clase media consolidada, que es aquella que es media y que no tiene riesgo realmente. O sea, que ya y que está no como posicionada. ya está ¿no? posicionada y no tiene tanto riesgo, que puede tener algunas fluctuaciones en su calidad de vida, pero eso no hace que se vuelva, pues obviamente, población pobre. Para eso hay muchos temas importantes y un ejemplo es el programa Familias en Acción. Este año el presidente, en la visión del presupuesto, vamos a tener una adición de 1.2 billones para el sector, para lo que es prosperidad social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Tiene asignados 60.000 millones de pesos para Jóvenes en Acción. Y Jóvenes en Acción promueve la educación técnica, tecnológica y universitaria. ¿Qué pasaba con Más Familias en Acción? Los jóvenes terminan su bachillerato y salen del programa. La familia está hasta cuando el joven termina su bachillerato. ¿Qué pasa en este país? El joven termina de bachiller, no tiene oportunidad de continuar sus estudios, Trabajar, no. queda en desempleo, inmediatamente hace que el Retrocede. joven que estuvo protegido por Más Familias en Acción, que ya no estaba en su línea de pobreza, estaba por fuera de la línea de pobreza, retrocede. Entonces lo que estamos haciendo en este momento es ese joven que sale en Más Familias en Acción, poderlo tomar en Jóvenes en Acción para que continúe ese proceso de acompañamiento, dándole acceso a esa educación. Y que ese joven no simplemente se quede como bachiller, sino que se vuelva un técnico, un tecnólogo haga todo o el un proceso. profesional. Y ya con esas habilidades, pues es mucho más difícil que regrese a la Claro. pobreza y se le abre la puerta a otra dimensión del índice de pobreza multidimensional, que es el empleo. Entonces, de esa forma hay que proteger a las familias para que los resultados que hemos tenido de salir de la pobreza, se que se vuelven mantengan. clase media emergente, se mantengan y no se regresen realmente a ser población pobre. Bien, director, ¿cuál es ese trabajo que viene realizando el DPS con la población víctima del conflicto armado en nuestro país? Que es una población que con todo este tema del proceso de paz y la construcción del posconflicto ha cobrado importancia y obviamente el DPS también aporta su granito de arena allí. Así es, la población víctima tiene varias connotaciones en términos de pobreza y es el desplazamiento realmente, es lo que le quita absolutamente todo a una familia víctima. ¿Por qué? Porque deja su vivienda, porque deja su hogar, porque deja su proyecto productivo, porque tiene a veces que estar en zona rural e irse a la zona urbana. Y ese es un cambio muy fuerte choque para una fuerte. familia rural, porque realmente no es simplemente cambiar de sitio, es cambiar de calidad de vida. De todo. Y ahí es cuando pasas, en pocas palabras, de estar en pobreza extrema, simplemente por cambiar de sitio. ¿Cómo hace una familia que ha cultivado toda su vida en la región para de un momento a otro llegar a la ciudad, donde obviamente defenderse económicamente es mucho más difícil? Entonces las víctimas tienen un rol importante en cada uno de los programas de prosperidad social. Ellos tienen un acceso no preferente, sino prioritario. Sí. Ahí es donde tenemos unos grupos específicos para población víctimas, siendo víctimas las personas que están en el registro único de víctimas. O sea, no es cualquier persona que diga, no, yo soy víctima. Sí. No, usted debe estar reconocido. Reconfirmado de que son debe víctimas. estar reconocido, debe estar en el registro único de víctimas y cuando usted está en ese registro, pues puede acceder a estos programas. Y hay un programa específicamente para población que fue desplazada y retornó como tal, que es el programa Familias en su Tierra, programa FEST. Un programa que apoya el retorno, que las familias luego de que ya terminó este conflicto regresen a ese lugar de origen de donde se desplazó. Y a esas donde realmente familias se sienten cómodos. que ¿no? es realmente su lugar de origen, donde tiene su familia, donde tiene su entorno. Pero para regresar no se tiene que decir únicamente es regrese. No, regreso Sino, y qué. ¿regreso y qué? ¿Qué encuentro? ¿Dónde está mi vivienda donde yo vivía? Completamente destruida. Entonces es un programa que tiene distintos componentes. Un componente de mejoramiento de vivienda, para que puedan arreglar esa casa que estuvo abandonada durante mucho tiempo. Segundo, un componente de seguridad alimentaria, porque nada sirve que retornen si se van a morir de hambre. Entonces ahí es un componente de seguridad alimentaria para que puedan cultivar los insumos para su propia alimentación y el excedente de producción lo puedan vender. Y un proyecto productivo
para que puedan tener, en pocas palabras, una ocupación, una generación de ingreso y de esa forma pues superar la necesidad que tienen al interior del hogar. Hasta hora de la mañana justamente queremos compartir con usted, director, Karen y todos los televidentes, pues una de esas historias, uno de esos casos de éxito de una mujer emprendedora en Chocó. Aquí tenemos la historia de María Carmelina, su fundadora, que cree en su gente y sabe que el departamento del Chocó es mucho más que minería. Esta historia comienza en un momento cuando me quedo viuda, una mujer cabeza de familia, donde tomé la responsabilidad de 4 hijos. Ha sido una mujer luchadora, echada para adelante, una mujer que no tenía estudios, porque siempre se dedicó a lo que había en el medio, que era minería. Cuando comencé a estudiar, los compañeros se burlaban de mí, yo estaba muy vieja para estudiar, que eso no era para mí. Y es allí donde comienza parte de la historia. Me surge la idea de vender longaniza. Más tarde yo llego, monto el proyecto, lo montamos de Fondo Emprender y gracias a Dios y a los del SENA, hoy se hace realidad la empresa Ecoembutidos Doña Carmen con sabor chocuano. Nosotros comenzamos vendiendo 50 libras. Hoy día vendemos 1.200 más o menos mensuales y estamos en 11 municipios de la región chocuana. Con sabor y sazón chocuano. Muy bien, esas historias positivas, esos casos de emprendimiento de gente que quiere salir adelante, por supuesto, con el apoyo del gobierno nacional. Y bueno, director, las cifras están ahí, pero ¿qué le dicen a la gente las cifras? ¿Estamos bien? Mire, la población colombiana debe tenerlo claro y es que la pobreza multidimensional ha bajado y ese es el resultado de la política pública y de la política social del gobierno. La gente lo ha visto. Cuando hablamos en pobreza multidimensional, le estamos diciendo a la gente, hay más gente con acceso a la educación, con acceso a la salud, con acceso a la vivienda, con acceso a los servicios públicos, con acceso al empleo, y eso es realmente lo que la gente espera del gobierno. Cuando hablamos de pobreza monetaria, que también es importante y nadie está diciendo que no tengamos que verla, estamos hablando netamente de ingreso, pero que está afectado por variables macroeconómicas, donde Colombia obviamente hace parte de todo lo que pasa en la economía a nivel global. Hemos visto cómo la economía a nivel global se frena y eso tiene un impacto en indicadores como la inflación. Si la inflación en Colombia no tuviera como tal ese nivel que tiene, la pobreza monetaria habría reducido un 3%, 3.1%. Eso nos indica que vamos por buen camino. Obviamente, seguir trabajando. La situación económica nos afecta a todos, pero aquí estamos viendo realmente que afecta únicamente un tema de ingreso, pero no está afectando realmente toda la política social, que es lo que realmente determina la calidad de vida de una familia. Bien, director, finalmente, si los televidentes quieren conocer más sobre todo ese trabajo del DPS o quieren conocer más sobre todos estos programas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, el tema de programas para víctimas del conflicto, ¿qué deben hacer? ¿A dónde tienen que ir o comunicarse? Bueno, primero que todo, tenemos en nuestra página web prosperidadsocial.gov.co, pero también tenemos presencia en cada uno de los departamentos de Colombia. Prosperidad Social es una entidad que tiene oficinas regionales en los 32 Así que no hay departamentos. excusa, ¿no? No hay excusa, no hay departamento donde no estemos, donde tenemos también personas atendiendo, directores regionales que representan a la entidad, y ahí es realmente el espacio de concentración para también tener todos los trámites, y eso acompañado obviamente también de una línea de atención telefónica donde todos pueden acceder y tener la información acerca de las convocatorias, de las inscripciones, que es realmente lo que necesita la población y es acceder a cada uno de los programas que tenemos desde Prosperidad. Bueno, muy bien. ¿Y qué sigue ahora para Prosperidad Social? Bueno, para Prosperidad Social sigue un año muy trabajo. agitado, sigue un año muy agitado porque vamos a tener esa gran convocatoria de Jóvenes en Acción, esa convocatoria a nivel nacional para que más jóvenes puedan seguir estudiando en carreras técnicas, tecnológicas y también en carreras universitarias, pero en instituciones de educación superior públicas. Esto se complementa ese esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional con Serpilo Paga y también le da a esas personas la oportunidad de tener acceso a la educación. Vamos a continuar con el programa de seguridad alimentaria, el programa que se llama RESA,
para seguir nosotros combatiendo el hambre, que también es uno de los objetivos dentro de los ODS que tenemos firmados en la Agenda 2030. Vamos a continuar por el programa Familias en su Tierra, que es para el tema de víctimas, para seguir, en pocas palabras, contribuyendo. Y este año uno de los grandes retos es el tema del posconflicto. Sabemos que los municipios de posconflicto están en la zona rural, donde la pobreza es 3 veces más grande que la pobreza que tenemos en la zona urbana. Y por eso ese impacto y esa llegada a esa zona rural con mucha mayor fuerza por parte de todas las entidades del Estado va a permitir tener unas mayores reducciones en esas poblaciones donde hay mayores necesidades por parte de los colombianos. Muy bien, director, muchísimas gracias. Ya nos dijo todo lo que tiene que hacer, así que la entrevista ya terminó. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros y éxitos en todo este trabajo y las proyecciones del DPS para este año 2017. Muchas gracias a todos ustedes.